senadora Vanessa Rubio, de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores. Antes que nada, muchas gracias por recibirnos para esta conversación. Al contrario, estimado Ricardo, la agradecida soy yo. Senadora, en este momento decisorio del país, tenemos un público que está siempre bien enterado de todo lo que ocurre. Estamos con una serie de cambios paradigmáticos en el estilo de gobierno. Cuando hay temas como la austeridad, la corrupción, etcétera, etcétera. Y estamos hablando también de los debates en torno a qué hacer con los recursos. Primero, cómo obtener los recursos y luego qué hacer con ellos. ¿Cómo describirías a grandes rasgos que se está dando esta discusión sobre el paquete económico? Primero, sobre lo que puede recaudar el gobierno y está legítima y moralmente capacitado para ello. Sí, Ricardo, mira, la verdad es que creo que justamente estás poniendo el dedo en la llaga, porque ese es el punto. Primero se discute casi cuánto y cómo se va a gastar antes que discutirse cómo se va a obtener ese recurso. La Ley de Ingresos de la Federación, que es lo que toca al Senado discutir, es ver si lo que le llaman la famosa carátula es viable y cuadra. La carátula son los indicadores macroeconómicos. Tienes fundamentalmente el crecimiento, pero también tienes el déficit, también tienes la inflación, tienes el endeudamiento más amplio, que se llama requerimientos financieros del sector público, y tienes su saldo histórico, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público. Eso básicamente es la carátula. Y el problema con eso es que todo parte de cuánto crees que vas a crecer. Hoy por hoy el gobierno considera que la economía mexicana va a crecer en el 2020 2%. Yo creo que eso no es viable. El próximo año. Es correcto. Porque ahorita traemos estimaciones cada vez a la baja, y no solamente de las calificadoras, sino del propio Banco de México, que estaba en su más reciente previsión, pues hablando de 0.3% de crecimiento. Es correcto. Mira, tenemos los datos ya duros. Sabemos que el primer trimestre, de acuerdo al INEGI, crecimos menos 0.2%. El segundo trimestre crecimos 0%. Y todavía no tenemos el tercer trimestre. Quizá para cuando nos estén escuchando ya tengamos el dato en el transcurso del día. Pero al final del día tenemos dos indicadores relevantes. El IGAE, el Índice General de Actividad Económica, que no es lo mismo que el crecimiento del PIB, pero ya tenemos el dato de julio y de agosto por parte del INEGI y ambos vienen negativos. Entonces, no pinta bien este año. Vamos a estar rondando muy seguramente alrededor del 0%, cuando el año pasado, a estas alturas, el gobierno nos decía que íbamos a crecer. Bueno, en el discurso se dijo hasta 6%, también 4%, pero realmente los números de Hacienda eran 2.5%. Entonces, la distancia entre 2.5% y 0% es enorme. Y quiere decir que los ingresos que pensaron que íbamos a tener cada décima de no se materializaron. Muchísimo. O sea, más de 300,000 millones. 300,000 millones. Bueno. Es correcto. ¿De dónde va a salir punto el dinero? Si no hay crecimiento, ¿de dónde va a salir el dinero? Sobre todo ahora con este gobierno que ha comprometido una gran cantidad de gasto en programas sociales de todo tipo. ¿De dónde va a salir? ¿De los mismos contribuyentes que ya están capturados por el SAT y Hacienda, y a los que se les exigirá un mayor rigor en el pago de impuestos? ¿De dónde va a salir el dinero? El dinero siempre sale de los contribuyentes, presentes o futuros. Presentes cuando se trata de la economía actual y futuros cuando se trata de deuda. Entonces, siempre sale de los contribuyentes. Entonces, la pregunta es, ¿a qué contribuyentes les quiero cobrar? ¿A los actuales o a los futuros? Normalmente un equilibrio es a los dos, un equilibrio en deuda y un equilibrio en lo que tú puedas producir cada año. Pero el problema es eso, cuando tú esperas X ingresos y tu economía no crece 2.5%, como está siendo el caso de 2019, quiere decir que tus ingresos son menores a lo que esperabas. Entonces, todo lo que se repartía en presupuesto en diciembre del año pasado no se materializó. Es hipotético. Es hipotético, acaba siendo hipotético, y entonces tienen que venir recortes, y entonces, digamos, yo un poco decía que la discusión que estábamos teniendo de dónde poner el dinero era casi
inviable, porque yo creo que no vamos a alcanzar a crecer. Ojalá me equivoque yo, y yo soy de las que de verdad quiero que le vaya bien al país, pero no veo viable, como no lo vi el año pasado, que creciéramos 2.5, y desafortunadamente el tiempo me está dando la razón. Entonces, me preocupa que no tengamos los ingresos que esperamos y al final del día la pregunta sea lo que me acabas de decir, ¿de dónde sale el dinero? La pregunta este año, ¿de dónde va a salir lo que no tuvimos? De un colchón que se ha venido guardando desde el año 2000, que se llama el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, más conocido en el argot como el FEIP. Y ese FEIP es una especie de guardadito en las guardadito. familias, por ejemplo. Es un colchón. Que uno dice, ay, así eso, es, lo guardo para escóndelo. nunca tocarlo. Ajá. Así es, pues así se guardó para nunca tocarlo, más que viniera una crisis extrema, sobre todo pensado una crisis internacional, de las que México llegó a tener en los 80s, en los 90s, Claro. en los 2000s. Y bueno, pues se va a tener que usar para cerrar el año fiscal 2019. Nos decían hace 3 meses ¿Y se agota todo o se queda? Se van a gastar alrededor del 50%. Hace 3 meses nos decían que se iban a gastar el 41%, eso era 121 mil millones de pesos, y ya nos acaban de actualizar que ya van en 129 mil millones de pesos y apenas vamos todavía en noviembre. Entonces, falta, bueno, octubre, cerrando octubre, empezando noviembre, todavía falta ese dato al cierre de diciembre. Pero entonces, ese colchón existe y pongamos que nos vamos a gastar 45% de ese colchón, pues el año que entra, pues solo nos va a quedar 55% de ese colchón, y cuando uno se gaste el guardado, pues sí, es un tema muy relevante también este otro, que es vamos a gastar el guardado en un año en donde el mundo estuvo bastante estable. Financieramente el mundo creció, hubo estabilidad, no tuvimos mayor choque internacional. Y ahorita sí, lo dice el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID, el Banco Central, o sea, el Banco de México, vienen choques internacionales muy complicados y muy probablemente una desaceleración económica a nivel internacional, ya reconocida en la zona euro, en particular en Alemania. Senadora, tú fuiste una muy eficiente subsecretaria de Hacienda y Crédito Público. Tienes una experiencia muy importante en estos temas. La pregunta sería si aprendimos algo, estamos aprendiendo algo en este proceso muy complejo, en este año de crecimiento cero o tal vez de decrecimiento, con una contracción ya muy, muy evidente y con una amenaza de recesión. ¿Estamos aprendiendo algo para aplicarlo para el próximo año? Yo no sé si buscar inversión productiva, revisar este tema de las inversiones extranjeras en el caso del petróleo, qué sé yo, algo que nos pudiera dar luces sobre estas zonas de oscuridad en el horizonte. Sí, mira, Ricardo, lo dices bien. Yo me considero una hacendaria. Estuve 14 años en la Secretaría de Hacienda y fui subsecretaria del ramo. Creo que Hacienda está haciendo lo que le corresponde. O sea, si uno ve el paquete que están pensando es fiscalmente responsable, han recortado gasto, yo te diría, ha sido una Secretaría de Hacienda bastante ortodoxa y que ha tratado de mantener a flote la economía del país pese a los choques internos. Yo lo que te diría es, esto que estamos viviendo ahorita es derivado de políticas internas, desafortunadamente. Entonces, el resto de las secretarías, el resto del gobierno, le tiene que ayudar a la Secretaría de Hacienda a generar fuentes internas de crecimiento, a generar estabilidad, a generar confianza. Pero si la decisión llegando fue la de cancelar el aeropuerto, después fue la de al menos poner en pausa las rondas, detener los farm outs, que eran estas coinversiones de Pemex con empresas extranjeras. Pues al final del día no les estamos dando los elementos a los nacionales, a los empresarios nacionales, ni a los internacionales, pues para que pongan su dinero en el país y generen empleos. El sector privado es el que genera empleos, no nos hagamos bolas, ¿no? No los genera el sector público. Entonces yo creo que sí tendría que haber repensar una estrategia ahora sí que va a quedar en rima, pero de qué hacer para crecer. Senadora, no te pido que nos des un regalo de Navidad adelantado, ni mucho menos forzado, pero ¿qué le dirías a quienes nos están viendo y escuchando? ¿Cuál es el compromiso de ustedes en el Senado, concretamente en la Comisión de Hacienda y Crédito Público, en donde tú estás? ¿Qué podemos esperar del Poder Legislativo para plantearnos
un horizonte al que tiene derecho este país en lo inmediato y también en el mediano plazo en estos años que vendrán? ¿Cuál es el compromiso de ustedes? Yo creo que nos tienen que comprometer y nosotros nos tenemos que responsabilizar de ser un buen contrapeso, de ser serios, de ser juiciosos, de estudiar todo lo que se nos presenta, de votar con conciencia, de votar con conocimientos. Y yo creo que lo más importante en la parte política a preservar en nuestro país son los pesos y contrapesos, y ese es este equilibrio democrático que implica que haya un ejecutivo, un legislativo y un judicial. Tenemos que portarnos como un buen y responsable legislativo. Senadora Vanessa Rubio, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Senadores, priista también de toda la vida. Gracias por esta conversación. Ha sido muy aleccionador escucharte, como siempre. Muy agradecida senadora. Yo. Un gusto. Gracias. También gracias a ustedes por su atención, por su compañía, pero sobre todo por su confianza en este espacio. Los espero la próxima semana. Hasta entonces, hasta siempre.